Estamos terminando un año donde obviamente hemos pasado por dificultades, por pruebas, por necesidades. Ya veníamos de un año 2020 bastante, traumático, en el cual nosotros perdimos la presencia física de varios hermanos de esta congregación, algunos de ellos por COVID. Y bueno, este año, por la gracia del Señor, pudimos volver a tener reuniones presenciales y sobre este final de año pudimos tener estas reuniones presenciales de oración que son tan importantes, tan valiosas, ¿no es cierto? Pero si bien sabemos que la palabra nos enseña que las cosas irán de mal en peor en el mundo, que es evidente que, como dice la misma Escritura también, el diablo sabe que le queda poco tiempo y obviamente está tratando de crear cada vez más destrucción, más confusión, más maldad, más perversión. Nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad de que Dios tiene propósitos diferentes para nosotros. La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien, no de mal. Y entonces, en esta noche yo quería que tengamos una breve reflexión basada en el libro de Filipenses, capítulo 3, porque lo que quisiera hablarles, mis hermanos, es no de lo que ha pasado, sino de lo que vendrá. Por supuesto, por la gracia, por la voluntad, por la presencia, por la misericordia de Dios. Pero yo quisiera que podamos ver en el capítulo 3 de Filipenses algo que nos ayuda y nos motiva, mis hermanos, en estos tiempos difíciles que vivimos, para tener la seguridad de que Dios aún sigue teniendo con nosotros propósitos y sigue teniendo proyectos y sigue teniendo planes hasta que Él vuelva. Yo quisiera centrar más que nada esta reflexión en los versículos 12 al 14, pero voy a hacer algunas menciones de los versos anteriores. Aquí es el apóstol Pablo el que está escribiendo y él está diciendo que él tiene un objetivo: llegar a la meta, conseguir a través de ese proceso llegar a la meta, y por eso en algunas Biblias este capítulo se titula que prosigo al blanco. Era el objetivo del apóstol Pablo, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 14 de este capítulo 3 de Filipenses. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén a lo que dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Quizás la primera pregunta que yo me haría y que yo les haría sería si estamos en carrera hacia nuestra meta. ¿Estamos en carrera hacia nuestra meta? Es indudable que el apóstol Pablo en este pasaje hace un balance con pérdidas y ganancias. Normalmente un balance, ¿cómo se hace? Esto es lo que se perdió, esto es lo que se ganó, y acá está el resultado, ¿no es cierto? Y él, en los versículos del 4 al 7, él presenta sus pérdidas. Dice así el versículo 4 de este capítulo 3: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Todo esto que Pablo había desarrollado en su vida, todo lo que Pablo había aprendido en su desarrollo en esta tierra, todos los antecedentes que él tenía, todos los títulos que él tenía, todos los conocimientos que él había podido aprender, y aún todas aquellas cosas que él consideraba como justicias delante de la ley, y él dice acá que se consideraba irreprensible, es decir, que no tenían nada de qué reprenderlo porque él era cumplidor de la ley. Dice acá la palabra de Dios que para él eso fue estimado por pérdida por amor de Cristo. Es decir, todo eso que parecía ganancia fue pérdida. Pero después presenta las ganancias. Fíjense, el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él acá presenta su ganancia. ¿Y cuál era su ganancia? ¿Cuál es la ganancia que está presentando el apóstol Pablo acá? Es conocer a Cristo, conocerle de verdad, conocer de alguna manera los padecimientos que Jesús tuvo, y conocer el poder de la resurrección que Jesús tuvo. Él quería ser semejante a Jesús. Y esto es muy importante porque Él nos deja una enseñanza clara. Nosotros no debemos compararnos con otros, debemos compararnos con Jesús, porque ese es nuestro modelo, esa es nuestra meta. Entonces, después de que Él presenta las pérdidas y que presenta las ganancias, Él dice en el versículo 12 lo que hemos leído al principio: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, ¿no? Hermanos, el apóstol Pablo es consciente de su necesidad de alcanzar la meta. Y la pregunta es: ¿nosotros somos conscientes de nuestra necesidad de alcanzar la meta? Es decir, ¿está en nuestra manera de ver y de pensar, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, nuestros objetivos, alcanzar la meta? Fíjense lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Vamos a leer allí este pasaje, este texto. 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. No, el 7 está bien. Acá el apóstol está diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto implica que Pablo quería alcanzar la meta. Pablo quería alcanzar la meta. ¿Y qué es lo que quería alcanzar Pablo? El ser semejante a Jesús. El ser semejante a Jesús. Él lo dice anteriormente, ¿no? Él quería ser participante aún de los padecimientos del Señor, para ser semejante al Señor. Y por supuesto, nosotros no queremos ser participantes de los padecimientos que el Señor tuvo, ¿no? Sí, nosotros queremos las cosas buenas que Jesús vivió, pero por lo general no queremos padecer por el Señor. Sin embargo, el modelo de Pablo era: él quería aún participar de aquellas cosas que Jesús padeció,
para ser semejante a Él. Qué fe y qué realmente deseo que tenía Pablo de alcanzar esta meta. Por eso él dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿no es cierto? Y como dije antes, la lección principal de esto es que no son los demás con quien debemos compararnos. Aún los hermanos más, podríamos decir así, espirituales o de mejor testimonio, o los hermanos que realmente han desarrollado un crecimiento, una madurez, digamos, podríamos decir, admirable, y que para nosotros son de alguna forma un modelo humano, sino que lo que Pablo dice es que yo pienso en Jesús como mi modelo, como el modelo a copiar, ¿no es cierto? Ahora, es importante que el apóstol Pablo dice 2 veces que no lo ha alcanzado, no lo ha alcanzado. 30 años después del encuentro con Cristo, él dice: no lo he alcanzado. Él está diciendo: soy imperfecto, soy incompleto, lucho con el pecado, pero busco la santidad. Y la pregunta es si yo y ustedes también entendemos esto, ¿no? De que en realidad seguimos siendo imperfectos, incompletos, y si luchamos con el pecado, pero realmente buscamos la santidad. Porque, como el otro día decía, creo que en el grupo de discipulado que tenemos los lunes, los varones, a veces, todos estamos bajo circunstancias, bajo tentaciones, bajo pruebas, y la diferencia que hace de unos a otros es la actitud que nosotros tenemos. Lo mismo sucede con los problemas que vivimos. Muchos de nosotros tenemos los mismos problemas, pero lo afrontamos de distinta manera porque tenemos actitudes diferentes. Entonces es importante entender que para alcanzar la meta, sabemos que el apóstol Pablo dejó claro que él no lo alcanzó. Entonces uno puede decir: si Pablo no lo alcanzó, me quedo tranquilo. Pero luchó, porque él dice en el versículo que leímos de 2 Timoteo: he peleado la buena batalla. Hermanos, tenemos que pelear la buena batalla. Somos llamados a combatir. Necesitamos luchar para poder alcanzar, no la perfección como él lo dice, o ese grado de madurez pleno, que por supuesto acá por causa del pecado no lo vamos a poder vivir. Recordemos que él en el libro de Romanos, en el capítulo 7, pone que él quería vivir haciendo lo bueno y hacía lo malo. Y él llegó a la conclusión de que el problema estaba en él. Él dice: llego a la conclusión de que el pecado mora en mí. Y él se siente un miserable porque no se lo puede sacar. Justamente cuando hablamos el año pasado, creo que fue, o a principios de este año, sobre el tema de la redención de nuestras vidas, nosotros sabemos que el Señor con su muerte ha redimido nuestro espíritu, ha redimido nuestra alma, pero todavía queda pendiente redimir nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo sigue atado a nuestros miembros en el pecado. El día que nosotros muramos, o el día que el Señor venga, se completará la redención, porque ahí se van a redimir nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, que serán perfectos, serán sin pecado. Por eso en el cielo no hay pecado, no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza. Todo eso que hoy vivimos acá en esta tierra, allá no lo habrá. Entonces, lo primero que Pablo reconoce es que él tiene una consciente necesidad de alcanzar la meta. Lo segundo que el apóstol dice en estos versículos, en el versículo 12 precisamente, hay una disposición a un esfuerzo máximo, mis hermanos. Hay una disposición a un esfuerzo máximo. Él dice: sigo adelante. La idea original es comparando a un atleta el estirar todos los músculos al máximo para llegar a la meta. Pablo corría para ganar, hermanos. Él corría para ganar. Por eso dice este versículo 12 que seguía adelante.
Y él evidentemente no se quedaba quieto, no había una actitud pasiva de parte de Pablo. Nosotros, hermanos, necesitamos una disposición al esfuerzo máximo. Necesitamos correr la carrera, no necesitamos caminarla, necesitamos correr, necesitamos poner al máximo nuestro esfuerzo, que nuestros músculos nos duelan, como un atleta que se va entrenando y pone al máximo todo su esfuerzo y todos sus músculos realmente y tendones y demás que componen todo aquello que se moviliza, están exigidos al máximo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. Vamos a leer ese versículo. 1 Corintios 9 y versículo 24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, necesitamos correr para ganar, no correr por correr. Esto no se trata de una maratón terrenal de 7 kilómetros, de 10 kilómetros o de 42 kilómetros, no sé cuántos son los kilómetros que se corren. Y bueno, llegaste, último, pero llegaste. La idea es que nosotros estemos mentalizados para correr, para ganar, porque ese es el propósito de nuestra vida. Nosotros debemos hacer todo el esfuerzo al máximo para ganar el premio, ¿no es cierto? Dice 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Es decir, hay que hacer un ejercicio para volvernos piadosos, ser piadosos, pelear, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe. Y eso se pelea con una vida piadosa, hermanos, una vida de temor de Dios, consagrada a Dios, de entrega plena, permanente, diaria a Dios. Necesitamos esto. Por eso necesitamos ese esfuerzo máximo. Pablo nos está enseñando acá que él quiere alcanzar la meta, y para alcanzar la meta se va a esforzar, y se va a esforzar al máximo. Él quiere ganar, él quiere ganar. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es la meta, hermanos, de Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro objetivo, nuestra meta, hermanos, es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el objetivo, esa es la meta. Y la pregunta es si realmente tenemos esa meta, o quizás forma parte de a lo mejor una quinta, sexta meta que tenemos en nuestra vida. Recordemos que acá, como dice Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo está diciendo de que todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Acá nosotros debemos pensar de que lo primero que tenemos que poner como nuestra meta es ser semejantes al Señor. En tercer lugar, hermanos, no solamente en este pasaje del 12 al 14, Pablo nos está hablando en Filipenses de su necesidad de alcanzar la meta, de su disposición a un esfuerzo máximo, sino también una fuerte concentración. Nosotros debemos estar comprometidos en alcanzar la meta. El problema, mis hermanos, por lo que dice el apóstol Pablo acá, no está tanto en que si vemos lo bueno o lo malo que quedó atrás, sino que eso sea lo que nos impida avanzar hacia la meta. A veces las cosas malas nos impiden avanzar a las metas, pero a veces son las cosas buenas, porque nos vivimos de recuerdos. Sí, yo me acuerdo que hace 10 años me consagré al Señor. Sí, yo me acuerdo que vivía una vida realmente de santidad. Pero ¿de qué sirve eso? Acá lo que Pablo está diciendo en este capítulo 3 y en este versículo 12 es que realmente necesitamos concentrarnos y dejar de lado lo que pasó, sea bueno o sea malo. Hay que mirar para adelante. Y acá hay un texto muy conocido
de parte del Señor Jesucristo, que dice en Lucas 9:62, que dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos mirar para atrás, ni siquiera lo bueno que vivimos atrás. Hermanos, nosotros estamos terminando el año 2021. Pasaron un montón de cosas. Tenemos muchos motivos para agradecer. Muchas familias de acá han vivido situaciones críticas y Dios ha puesto su mano de misericordia y los ha salvado y los ha librado de muchas cosas peores. Y estamos agradecidos por eso. Pero nuestro objetivo es mirar hacia adelante. Nuestro objetivo es mirar a lo que viene. Nosotros no podemos seguir con la mira hacia atrás. No podemos, aun cuando las cosas que hayamos vivido hayan sido buenas, ni hablar si han sido malas. No podemos mirar hacia atrás. No podemos. El Señor Jesucristo dijo que ninguno, y acá quedan todos incluidos, cuando dice ninguno es ninguno, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿sos apto para el reino de Dios? Entonces debes mirar para adelante. Porque si miras para atrás, no sos apto. Lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, pensemos en esto y predispongámonos, hermanos, a que realmente lo que venga por delante, que van a venir cosas buenas, también van a venir cosas feas, que nosotros tengamos siempre puesta la mirada en esto. Pablo tenía ese deseo de alcanzar la meta y él iba a hacer el esfuerzo al máximo para ganar el premio, para alcanzarlo. Y para eso necesitaba una fuerte concentración. ¿Y la concentración dónde estaba? En no mirar lo que pasó, sea bueno o sea malo, sino mirar hacia adelante. La palabra prosigo es hacia adelante, yo prosigo. Él deja de mirar lo que está atrás. A pesar de que él había vivido cosas buenas, pero había vivido muchas cosas difíciles también. Y en cuarto lugar, hermanos, es importante que tengamos una motivación apropiada. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.